Rapa Nui o Tepito o Tegenua, que en español significa el ombligo del mundo, donde termina y comienza la Tierra. Es la parte más alta de la cordillera submarina de Nazca. La isla Rapa Nui, que a mitad del camino entre Chile y Tahití exhibe más de 800 monumentales y gigantescas figuras de toba volcánica, los Moai, un museo al aire libre donde el mar y el cielo son la misma cosa. Si existiera en el planeta el lugar más lejano de todo, sin lugar a dudas, es la isla Rapa Nui, que está ubicada en medio del Océano Pacífico, a 3.700 kilómetros de la costa chilena y a 4.000 de la Polinesia Francesa. En una explanada muy amplia de la isla, en la actualidad realiza sus actividades náuticas turísticas el aeropuerto Mataveri, y nada menos que la NASA le ha dado ampliación con la idea de propiciar el aterrizaje de transbordadores espaciales, por lo que no es nada descabellado pensar que en aquellos tiempos antediluvianos fuera el lugar estratégico y prudente para las visitas de seres de otros mundos. La escritora salvadoreña Mirna Castañeda estuvo allí como tantas personalidades que, atrapadas por la inquietud de explorar ese misterioso lugar, hicieron estudios científicos sobre la composición biológica, geológica y social del lugar, o simplemente hicieron turismo. En el caso de Mirna, en virtud de su inspiración apegada a un espíritu de libertad espiritual e imaginativa, nos expresa la posibilidad de un mundo antiguo, mítico, donde los dioses, semidioses e inventos de la virginal ingeniería genética ancestral responden a todo aquello que la historia aún no explica. El origen de la vida siempre ha tenido muchos misterios. La diversidad de las formas y procesos de existencia nunca tendrán en el razonamiento una conclusión, pues siempre los conocimientos relacionados con el principio y desarrollo de la existencia tendrán finales y comienzos que conformarán una dinámica que anulará cualquier estado rígido en nuestra manera de pensar. La historia siempre estará sujeta a los cambios que provocan las nuevas investigaciones y propuestas que van surgiendo de entre quienes toman estos temas con gran interés, ya sean de carácter científico, religioso, filosófico, mitológico, etc. Existen muchas teorías como resultado de investigaciones sobre un tiempo antediluviano, de las cuales se han derivado muchas historias sobre los identificados como dioses, semidioses y otras formas de la mitología humana. Las mitologías son inspiraciones que se sueltan al vuelo hacia un mundo mágico, antiguo, que supuestamente existió y cuyos vestigios materiales diseminados por todo el mundo aún hoy día son motivo de recreación e imaginación. Nos detenemos en el mapa en la cordillera de los Andes, porción continental que como hermana, debido a múltiples erupciones volcánicas, nació paralela a las cordilleras submarinas de Nazca, Salas y Gómez, con posiciones marinas con una edad aproximadamente de unos 26 millones de años, montes submarinos de 2.900 kilómetros de largo y hasta 3.420 metros de profundidad que atraviesan el sur del Pacífico. Por un instante, centraremos nuestra atención en esas formaciones tectónicas, volcánicas, estrepitosas y agrestes, donde suceden procesos de subducción marina, canales profundos de inclinaciones de más de 45 grados, mediante las cuales una parte de la corteza oceánica litosférica se sumerge bajo la placa de los Andes.
surgiendo así movimientos de separación y aproximación que son arrastrados por las corrientes conectivas que se generan por debajo y que hacen posible la formación de enormes cuevas marinas de las más variadas profundidades, formas y diámetros muy cercanos al núcleo terráqueo. El reino de la Toba Paranui. Cuento. La llegada de los dioses. Encontrándose la mayoría de los dioses del universo con gran interés y motivación reunidos en un complejo espacial de una inmensa galaxia muy lejana y antigua, el dios Tiempo había llegado para dar instrucción de proceder a la creación y alumbramiento de nuevos cuerpos celestes que llegarían a unirse a la existencia universal. Nuevas galaxias estaban por nacer. Muy contentos por aquel acontecimiento esplendoroso a punto de suceder, designaron de entre los presentes dioses a quienes voluntariamente tendrían a su cargo atender aquel majestuoso asunto que tenía como tema principal la creación y expansión de la vida universal. Los designados para tan importante misión, de muy buen ánimo, luego de planificar aquel proyecto, se distribuyeron el trabajo de creación en 4 puntos: norte, sur, este y oeste. Viajaron desde aquellas estrellas a través de la luz para llevar a cabo la misión, y así crearon, entre otras, la espiral que extendió sus 4 poderosos brazos conteniendo todos sus sistemas planetarios que como a hijos acunó, la Vía Láctea, junto a su hermana gemela cercana, Andrómeda, y otras. Todos los dioses estaban extasiados contemplando aquellas magnificencias, maravillas emanadas del poder creador y ejecutor que de manera ordenada proseguía en aumento por aquellas deidades seleccionadas para tal encomienda, como si el universo hubiese soltado una alborada que en la inmensidad del tiempo y el espacio esparciera lucecitas de colores en discreta celebración por un nuevo despertar. Aquellos dioses tuvieron la experiencia de crear un derroche de estrellas, soles, planetas, cometas, lunas, materia oscura y toda forma de vida en las nuevas galaxias, por el favor que el grandioso Dios Tiempo les proveyó. Divino ser el tiempo que transcurrió en fases millonarias de años, transportando a los dioses en gigantescas células vivientes para la navegación intergaláctica, que se integraban en un solo cuerpo y se dividían al llegar a su destino. Naves que eran según la naturaleza de cada especie de dioses, complementarios y afines a sus formas, a veces materiales y otras inmateriales, tecnología robótica, biológica, viviente e inteligente. Mac y Conti. Mac y Conti tenían sus naves de transporte intergalácticas vivientes, siendo una de ellas algo como una serpiente de magnéticas y energéticas propiedades bajo el mar. Aquella nave descomunal, a su llegada, había entrado por las entrañas submarinas y su parte visible eran múltiples elevaciones volcánicas de pura toba que se erigía como una isla triangular en las inmediaciones del océano. La otra nave, la de Conti, era resplandeciente como el oro, simulando su figura serpentina de grandes proporciones. Ambas naves al mismo tiempo eran como trajes espaciales que llevaban puestos los dioses, y a estos
les hacía parecer serpientes o dragones voladores. Pasaron miles de días, noches y años. Mac y Conti, dioses felinos voladores sin huesos y serpentinos, tan rápidos, ligeros y poderosos, ahora se encontraban en el planeta azul. Continuando su obra creadora, acortaban las distancias, logrando en un solo instante visitar todos sus proyectos de creación. Un día, Mac, encontrándose pensativo y solitario en aquel triángulo volcánico de lava y tierra, la isla más lejana del planeta azul, alto relieve de aquel cuerpo, en medio de un mar semejante al cielo mismo, reflejaba su figura gigantesca en el espejo del mar. Un pájaro se posó sobre su cuerpo y, sorprendido de la enorme valentía del pequeño alado, en un instante Mac lo incorporó a su ser y creó a Boto, un vertebrado felino, pájaro y pez. Luego de aquella espontánea creación, Mac siguió meditando mientras Boto daba un revoloteo sobre la cabeza de su creador y se zambullía hasta lo más profundo del mar. Mac continuó inspirado en su momento creativo. Su cuerpo flotaba y continuaba serpentinamente hermoso, reflejándose en un momento de quietud marina, al tiempo que otro pájaro se posaba sobre su cuerpo. Mac percibió su gran ingenio. Sorprendido, lo incorporó a su ser y así creó al hombre pájaro. Boto y el hombre pájaro se hicieron amigos y, andando por la isla, una parte de la nave de Mac, Boto le enseñó a nadar al hombre pájaro, haciendo travesías entre los acantilados de la isla y 3 islotes pequeños cercanos. También le enseñaba a pescar con su pico de ave. Juntos habían aprendido de las otras especies aladas, cómo acarreaban en su pico ciertas ramas de arbustos que ablandaban la roca, y con ese conocimiento habían construido sus cuevas entre los riscos y acantilados. El hombre pájaro hacía fuego y se calentaban durante cruentos inviernos tempestuosos con su amigo Boto. Desde aquellas cuevas propias de las aves, ambos se lanzaban al mar para sentir la gran aventura extrema de sobrevivir a la travesía. Nadando entre todos los peligros del mar, esquivando todas aquellas especies marinas que acechaban por alimento en medio de la bravura del oleaje hasta llegar a los islotes. Allí se quedaban expuestos a la intemperie por un largo tiempo, esperando a los pájaros de la suerte para llevarse el primer huevo de la puesta, para luego volver a la aventura extrema de retornar a la isla cuidando de llevar el frágil huevo a salvo y también sus vidas. Tanto Boto como el hombre pájaro ponían retos y propósitos a sus vidas que desafiaban a sus mismas inteligencias. Juntos habían aprendido de las otras especies aladas, cómo acarreaban en su pico ciertas ramas de arbustos que ablandaban la roca, y con ese conocimiento habían construido sus cuevas entre los riscos y acantilados. El hombre pájaro hacía fuego y se calentaban durante cruentos inviernos tempestuosos con su amigo Boto. Desde aquellas cuevas propias de las aves, ambos se lanzaban al mar para sentir la gran aventura extrema de sobrevivir a la travesía. Nadando entre todos los peligros del mar, esquivando todas aquellas especies marinas que acechaban por alimento en medio de la bravura del oleaje hasta llegar a los islotes. Allí se quedaban expuestos a la intemperie por un largo tiempo, esperando a los pájaros de la suerte para llevarse el primer huevo de la puesta, para luego volver a la aventura extrema de retornar a la isla cuidando de llevar el frágil huevo a salvo
y también sus vidas. Tanto Boto como el hombre pájaro ponían retos y propósitos a sus vidas que desafiaban a sus mismas inteligencias. Había en la isla maravillosos árboles de ámbar. El hombre pájaro y Boto solían caminar entre ellos y pasaban el tiempo jugando de hacer bolitas con la resina de los árboles, que se convertían en piedras semipreciosas. Bolitas que Boto se llevaba hasta el fondo del mar para recordar en soledad los momentos tan bonitos que pasaba en la isla con su amigo, el hombre pájaro. Aquellas bolitas de ámbar, para Boto, eran la cuenta de sus visitas a la isla, el recuerdo singular de un mundo diferente y el sentimiento profundo anidado en su ser, la amistad. Cada bolita sólida de aquella resina le inspiraba a reflexionar en aquella belleza vegetal tan particular, las tonalidades del bello y encantador ámbar. Un día, Boto, con una de sus grandes uñas felinas de gigantesco jaguar, dibujó al hombre pájaro en una roca como demostración de su espíritu creativo y artístico. Conti se había establecido en un lugar diferente. Vagaba algunas veces volando y otras arrastrándose entre un valle continental bordeado por un río gigantesco en donde cuidaba y guiaba a una tribu de hombres y mujeres que él había creado. Subía por unas montañas escarpadas de picos nevados muy altos, desérticos, para intentar contemplar de cerca las estrellas, aquellas de donde había llegado, de otros universos, tal vez los más antiguos y lejanos. Por el caluroso desierto que a veces transitaba Conti, proliferaban en abundancia las escolopendras, antrópodos muy hermosos que aparecían a su paso. Mas el dios, con tan solo una mirada, las adormecía dejándolas en profundo sueño por el camino y repartía a cada una de ellas experiencias únicas en los más bellos sueños que ellas pudieran tener. Les regalaba experiencias de una dimensión vecina para hacerles vivir otras realidades en sus sueños. Un día Conti, habiendo adormecido a una de ellas, con su ingenio creador genético, creó al hombre 100 pies, criatura que desde entonces le acompañaba. Aquella compañía tenía toda la inteligencia humana, al mismo tiempo una resistencia nata a las altas temperaturas desérticas. Así, Mac y Conti estaban poblando el planeta azul, haciendo gala de un gran poder creativo, realizando múltiples formas, mismas que ellos consideraban gloriosas y majestuosas obras de arte vivo. El planeta azul era un redondo ser viviente, al igual que toda la creación que le habitaba, en coherencia con toda ley universal. Los dioses habían creado maravillosas especies animales que tenían osamentas muy fuertes y muchos de ellos, en su mayoría, eran gigantescas criaturas, incluyendo a los humanos. Una noche, Mac llegó en un sueño a Conti diciendo: «He visto con atención tu creación humana y a pesar de la belleza singular que posee, me sigue pareciendo frágil y débil». «Buena observación has tenido, hermano», respondió Conti. «Pero pronto aprenderán, cosa necesaria, pues su fuerza no está en su cuerpo. Su fortaleza reside en un lugarcillo que les he colocado muy bien protegido en su cabeza. Como bien tú lo sabes, aprenderán, Mac, aprenderán a usar lo que les he dado». «Deben aprender con rapidez, Conti», dijo Mac. «A mi forma de ver las cosas van muy lento.
Recuerda que Kamak siempre anda al acecho con las 1000 serpientes a su lado. Ah, ese gato montés gigante, inquieto, maligno, es lo que te preocupa, agregó Conti. Y sus 1000 serpientes venenosas, Conti, dijo Mac. Hizo mal aquella medusa marina al llegar a la playa y cortarse los cabellos frente a ese gato tan astuto, pues al darle abrigo y alimento a las serpientes que cayeron de su cabeza, éstas se quedaron a su servicio y muy agradecidas. Esa creación necesitará mucho de tu protección, lo que me parece muy demandante para ti. Te gastarás con ellos a riesgo de llevar a perder la paciencia del dios tiempo. Conti recordó en aquel sueño a una medusa solitaria gigantesca que vivía en las profundidades del mar, bajo el hielo de la Antártida. Una diosa extraña que llegó en una lluvia de meteoritos hacía algún tiempo y no podía retornar a su lugar de origen, como extraviada, más bien como desorientada, madre de una importante clase de moluscos en esas zonas gélidas. Cada cierto tiempo buscaba las corrientes más cálidas y por las noches se acercaba a las playas cuando quería alimentarse. La medusa practicaba algo más que antropofagia. Comía de sí misma los cabellos, es decir, sus mismas serpientes. Kamak, el demonio, aquella noche le arrebató a la medusa todas las serpientes al caer, dejándola sin comer. Huyendo con ellas hacia los montes, la medusa muy enojada vio a Kamak alejarse con sus 1000 serpientes, lo cual hizo que se marchara hambrienta hasta que nuevamente el cabello creciera. Situación que la medusa nunca olvidaría. La visita nocturnal de su hermano en aquel sueño hizo que Conti despertara muy inquieto y preocupado. Ese mismo día, Conti, a orillas del Río Grande, reunió a toda la tribu para conversar sobre las dotaciones virtuosas que les había conferido, las dimensiones de sí mismos que naturalmente debían descubrir, conocer y dominar, más toda una lista de instrucciones para su sobrevivencia en aquel mundo donde las fuerzas de la naturaleza eran desafiantes para la existencia de todo ser vivo. Kamak, hijo de Orión, un demonio que vivía en la estrella central de la constelación que aún lleva su nombre, en la increíble y majestuosa constelación de Orión, había viajado en pos de los dioses al enterarse de aquella expedición, siendo testigo de aquellas maravillosas obras. Kamak seguía con atención a Conti por aquellos valles y montañas, y un día, acercándose a un gato montés cuya virtud era la astucia, se encarnó en él. El gato montés se transformó en un gigante que causaba pavor al verle. Kamak tenía un parecido casi gemelo con su padre en cuanto a una energía diferente y contraria, tanto que a pesar de la custodia de 2 estrellas de vigilancia que la diosa Kil había enviado a la constelación de Orión, las había burlado con el fin de perseguir a Conti. El joven demonio Kamak había decidido quedarse en el planeta azul a sabiendas que mientras viviera su padre no reinaría en aquella constelación de Orión. Entonces, su pretensión era apoderarse de todo aquello que con gran sabiduría y paciencia Conti había creado en aquella zona del planeta azul para buscar poder en la joven creación humana. Kamak era fraudulento, engañador. Su nombre lo había tomado en parte de un dios fecundador y reproductivo para conseguir el favor de otros seres.
siempre hacía un supuesto bien para lograr sus objetivos de conquista, procurando calamidades y desgracias a otros. Su poder energético era procedente del magma de la tierra, en donde había encontrado su forma de alimentarse en las grietas de la tierra en estado de fumarolas. Un ser con energía salamandrina, encarnado en un gato montés. El solo movimiento de su cabeza hacía temblar todas las cordilleras juntas, creando terremotos a su paso. También el demonio Kamak había construido su reinado en un pantano apenas iluminado por plantas y animales que en medio de la oscuridad emanaban flúor. Había cultivado todas las especies de plantas carnívoras que muy bien alimentadas habían crecido enormemente. Su mundo también era mágico e increíblemente fantástico y animado. Las 1000 serpientes deambulaban en aquel clima húmedo y frío, librándose de no ser devoradas por las plantas, al mismo tiempo que se escurrían por entre las fauces y dentaduras de lagartos y cocodrilos gigantescos y hambrientos, mientras Kamak, desde una robusta rama de un árbol centenario, las observaba vista abajo, pareciéndole un entretenimiento muy divertido en sus momentos de ocio. La vida de las serpientes era agitada, sin descanso. Su actividad les mantenía excitadas y perturbadas, luchando por su vida al punto de ser todas ellas muy agresivas. A veces, Kamak les decía: vayan, escúrranse por el río entre los montes para asustar a todos. Que sepan que en este valle no hay más Dios que yo. El buen Kamak. Arrogante, vanidoso, egoísta y ocioso, Kamak era un demonio cuyas habilidades estaban encaminadas a la mentira como estrategia de cacería, lo que con la ayuda de las 1000 serpientes ahora le parecía un juego muy divertido y cómodo. En verdad, aquel demonio era un impostor. Había tomado parte del nombre de Pachacamac, quien en realidad era el dios esposo de Pachamama, que velaban por la abundancia de alimentos, la herbolaria y la procreación de todo ser vivo vegetal en el planeta azul. Siendo verdadero que aquel demonio usaba parte del nombre del dios de la fertilidad herbolaria para engañar en su nombre, el genuino Pachacamac había actuado para que aquellas especies que estaban al servicio de este demonio y el mismo Kamak no tuvieran ninguna reproducción. Así, el verdadero Pachacamac se había retirado con Pachamama a una montaña para desde ahí, en paz y tranquilidad, fertilizar el planeta azul y reproducir las especies vegetales. Conti, en convivencia con aquella tribu, fue descubriendo que unos aprendían con más rapidez que otros, que las cualidades y habilidades de cada uno eran diferentes, que también a veces lograban ponerse de acuerdo todos en un solo pensamiento y que al mismo tiempo tenían la cualidad divina de ser únicos. Aquella primitiva humanidad dibujaba con sus dedos en arenas figurillas que en el cielo se formaban con estrellas. Conti, asombrado, podía percibir y reconocer las habilidades, muchas veces matemáticas, físicas, artísticas, por desarrollar en aquella creación. Encontraban sonidos en los caracoles vacíos y le daban forma al sonido. Le buscaban alguna utilidad a todo lo que encontraban a su paso y las hicieron sus pertenencias. Se deleitaban en la forma estética de las cosas que veían y las replicaban con sus manos. Sus primeras expresiones comunicadoras fueron talladas en piedra, cinceladas con obsidianas
expresaban sonidos que copiaban de su entorno natural, reales, imitadores, pensadores y apasionados de la creación. Los primitivos humanos fueron adquiriendo intuición, intelecto, desarrollo emocional y espiritual como Conti lo había previsto. Asumían responsabilidades como jefes de familia, orientadores que ayudaban en su crecimiento a otros, y había quienes tenían vocación para lograr materializar inventos propios. Conti algunas veces le concedía razón a Mac y trabajaba muy duro junto a ellos para que aquella comunidad avanzara lo mejor y más rápido posible. Así, entre ellos ya había matemáticos, físicos, artistas inspirados, escultores perfeccionistas, labradores de la tierra, observadores del firmamento y más. El Dios Tiempo transcurría invisible deslizándose entre los espacios universales sin marcadores, pasando desapercibido entre todo lo existente, la expresión divina de lo justo y lo exacto, matemático y dueño de todos los procesos desarrolladores, cuyas múltiples e infinitas presencias eran las figuras de los resultados que generaba la creación según fuera su naturaleza. Aquella pequeña población vagaba en la búsqueda de frutillas silvestres que existían en abundancia en los montes y se pasaban horas a orillas del río Grande y sus veredas que con el paso del Dios Tiempo iban marcando caminos. También realizaban actividades de contemplación, disfrute, aseo, etc. Los nuevos hijos del tiempo, al ocultarse el sol, se resguardaban de la intemperie en las cabañas que habían hecho con troncos y ramas de árboles, no sin antes extasiarse cada tarde al contemplar aquel astro que les parecía paternal, poderoso y extraordinario. Maravillados por aquella majestuosa y refulgente divinidad celestial que al atardecer se iba, al igual que ellos, a su descanso, le adoraron. Aquel estado contemplativo de los humanos pronto los llevó a la tarea de fijarse y concentrarse en el crecimiento y belleza de la vegetación. Junto a Conti, habían aprendido a distinguir entre la vegetación todo aquello que les era útil y de alimento. Conti estaba muy interesado en consumar de entre toda la creación algo muy original y tal vez lo más parecido a sus cualidades divinas, algo como una nueva especie de divinidades terrenales. Aquellos primitivos habían aprendido a poner los nombres a todo aquello que les era visible o invisible de su entorno. En tanto, también recibían emanaciones energéticas de Conti, induciéndoles al desarrollo de la intuición, que como un ojo invisible ya les guiaba en sus primeros pasos por el planeta azul. Conti había volcado toda su esencia en aquella magnífica creación que se desarrollaría poco a poco, envuelta en el misterio que se gestaba en las entrañas del Dios Tiempo. El Dios Tiempo ya contaba los días y las noches para que Mac y Conti abandonaran el planeta azul, pues estaban sucediendo situaciones en el orden cósmico que obligarían a las divinidades a continuar con otras actividades relacionadas con su destino. Voto estaría encontrándose con la sorpresa de habitar una caverna marina, parte de la inmensa nave de Mac, que a veces se sacudía desprendiendo entre diminutos, medianos y grandes pedazos de roca según el movimiento como resultado de los pasos de Kamak, algunas veces suaves y otras fuertes, circunstancias que le hacían salir de la profundidad marina cavernaria para elevar un vuelo hacia el cielo o caminar en sus 4 patas felinas de jaguar para transitar la isla,
un ser bellísimamente dotado para sobrevivir a las adversidades extremas de aquella naturaleza. Los movimientos y desplazamientos de la cordillera marina, nave ígnea y volcánica de Mac, eran paralelos con la cordillera vecina, allá por el Río Grande, allá por donde se desliza la corriente de un ser divino líquido y esencial para la vida, el manto acuífero de Urubamba y todos sus correntinos hijos amazónicos, allá por Ollantaytambo, allá donde el dios Conti también era conocido como Viracocha, que sobrevolaba entonces para definir un territorio que sería testimonio de su gran sabiduría, allá por el sur, allá donde los vientos no rozan el suelo para perpetuar las huellas de las líneas que los dioses trazaron un día. En aquellos tiempos, las especies vegetales también eran hermosas y a veces gigantescas, al igual que el resto de especies vivientes. Los árboles crecían sin límites de espacio. Las frutas realmente eran de tamaños y sabores tan variados y exquisitos que complacían el gusto de los dioses. Mac, en la cúspide de la cordillera marina, la isla, parte de su nave intergaláctica, continuaba trabajando en la creación. Así, dio vida a la extensa variedad de especies marinas, desde las más grandes a las más pequeñas, plancton, y con el gran espíritu de todos los océanos había creado al Señor del mar, asignándole mando y cuidado de todos los océanos, que con una poblada comunidad de hombres y mujeres que, al igual que el Señor del mar, eran mitad humanos, mitad peces, criaturas marinas gregarias, solidarias, con un gran sentido de orientación acuática, cardúmenes humanos que entonaban sonidos para emitir los cantos de los mares. Una pequeña playa de aquella isla triangular, nave de con arena blanca, era el lugar para descansar del Señor del mar. Después de transitar por todos los mares del planeta azul en su imparable fiel custodia, acudía como a un templo en el silencio nocturnal para invocar a su creador Mac y dialogar con él. Una de esas noches, el Señor del mar, al sentir la cercana energía de Mac, rompió silencio después de una larga meditación. Nadando por otras playas más al sur de esta misma costa, he visto una especie de humanos. Les he dado peces en abundancia. También les acarreo algas para que se alimenten del mar, dijo. Has hecho muy bien. ¿Y cómo los ves?, respondió Mac. Tú lo sabes. Casi siempre tienen hambre. Noto que les gusta caminar en la arena y chapotear las orillas del agua entre las espumas. Uno que otro a veces se atreve y va más adentro. Son muy respetuosos del océano, agregó el Señor del mar. El Dios Tiempo les dará muchos siglos antes que sean adultos. Serán niños por muchas generaciones. No todos son valientes y osados. Eres muy bueno, Señor del mar. Eres compasivo y eso me agrada, dijo Mac. Nadie más bueno que tú, Señor, al darnos la vida. Nadie más resplandeciente y misericordioso que tú, completó el Señor del mar. Cuida de ellos siempre que puedas, mientras ellos crecen. Esa es una gran obra de mi hermano Conti. Mi hermano tiene la certeza que el Dios Tiempo es fundamental e importante para que esa tribu se desarrolle, sentenció Mac. ¿Cómo? ¿No ha terminado de crearlos?, interrogó el Señor del mar. En cierto modo sí,
pero toda creación está sujeta a madurar y desarrollarse con la ayuda del Dios Tiempo, concluyó Mac. El señor del mar volvió a quedar en profunda meditación después de aquellas palabras que le involucraban a él también. El señor del mar, al recorrer cada rincón y coexistir con todas las especies vivientes en los océanos, había comprendido que el planeta azul era esencialmente de agua, que muy poco estaba en firme. Conocía toda clase de criaturas que habitaban el fondo marino y tenía una amistad muy providencial con la diosa Kil, a quien en agradecimiento por la energía recibida le ofrecía salutaciones y adoración en danzas poderosas, estruendosas y tormentosas que se hacían sentir en todo aquel entorno. La diosa Kil, principal protectora del planeta azul, una diosa diferente, misteriosa. Miles de años atrás había sido traída por su plena voluntad y grandioso espíritu de servicio en un inmenso carruaje de soles, estrellas y cometas desde galaxias lejanas de antiguos universos por Conti y Mac. Ahora, la diosa Kil en el planeta azul sería venerada, amada y adorada, única en su especie, creación de otros dioses muy antiguos, y la única con el poder de opacar al sol, diosa proveedora y administradora de las energías diversas para dar soplo y paso a todo nacimiento, gran aliada por la cruzada de la vida con el señor del mar, el legítimo Pachacamac y la Pachamama, diosa de toda semilla y germinación, dotada de gran belleza y generosidad, la divinidad de doble rostro, uno para mirar al planeta azul y el otro para mirar los universos. Pronto, algunos dioses de constelaciones lejanas se habían enterado de aquella tribu cuyo Dios creador tenía la intención de generar una nueva especie de dioses. Y aunque esta forma no estaba diseñada para incursionar en otros planetas fuera del planeta azul, la idea no era del consenso positivo de todos los dioses que dimensionaban alcances de muy lejano plazo. Tenían serias dudas y no tenían la disposición de correr riesgos. Aquellos dioses, no conformes, sabían de la creación de un grupo de planetas pequeños que servirían para cuidar especialmente de aquella tribu, 5 en total, que les favorecerían en sus cosechas, intelectualidad, crecimiento emocional y espiritual en armonía y conexión con la diosa Kil. Entre los 5 planetas había un planeta azul rocoso donde ya se desarrollaba un proyecto similar en el sentido de la existencia de otra civilización. Entretanto, la presencia de Camac y sus 1000 serpientes cada vez se hacía más cercana a la tribu, pero, estando al cuidado directo de Conti, Camac no se atrevía a realizar sus más oscuros pensamientos, aunque en silencio les acechaba, les observaba. Camac había notado que aquellas criaturas humanas, siendo muy inteligentes, tenían gran devoción a Conti, lo amaban, y a Camac esto le despertaba el deseo egoísta de que aquella adoración fuera para él y solamente para él. Entonces, la manera en que Camac podría tenerlos a su servicio y adoración debía ser a manera de engaño astuto, no agresivo. Las serpientes habían aprendido a comunicarse con los humanos y se acercaban para aconsejar muy discretamente que debían adorar a Camac para aprender cosas nuevas, cosas que Conti no les había enseñado, exacerbando la curiosidad de los humanos. Los dioses interesados en no permitir el desarrollo de aquella tribu cargaron de energías explosivas sus naves y en ejército
viajaron a la nueva galaxia para destruir aquella familia de pequeños planetas. El dios tiempo había llegado a las deidades Mac y Conti para anunciar que lo antes posible debían zarpar del planeta azul. Las deidades debían ir para atender la situación de aquellos 5 planetas, los más pequeños del sistema solar, que para los dioses inconformes no pasaron desapercibidos. La precipitación del viaje conllevó a que los dioses Mac y Conti aceleraran muchas cosas antes de su partida y en una sola noche trazaron las líneas de los planos de ciudades y fortalezas que para su defensa aquellos humanos debían construir y que al mismo tiempo sirvieran como señales que desde lo alto se pudieran ver para cuando llegara el momento de volver de las estrellas y encontrarse en un nuevo tiempo. Conti, aparte de diseñar los planos para realizar construcciones, también les dio fórmulas para fabricar y moldear rocas, al igual que el hombre pájaro y Voto. Aquella humanidad había observado cómo existían aves que construían nidos en las rocas acarreando ciertas plantas que les favorecían en el ablandamiento para realizar las más caprichosas formas. Imitaban cualidades de especies animales que les circundaban a su favor. Heredaron de Conti un conocimiento extraordinario mediante la contemplación para la sobrevivencia y protección. Más al sur, por el desierto, entre montañas, mesetas y valles, se construirían réplicas de constelaciones que les ayudarían a la observación del cielo. Eran los anales de la cosmogonía terrenal. Harían en el desierto contenedores de agua lluvia, caminos que conducirían a ellos. Todas aquellas obras representarían para aquella humanidad primitiva un trabajo que sin duda alguna involucraría de manera directa al Dios Tiempo, pues esos trabajos serían ejecutados durante varias generaciones futuras, incluyendo a la tribu inicial. Los diseños que Conti le estaba heredando a la recién creada humanidad eran majestuosas obras de arte, pues con ellos estarían escribiendo la historia de su tiempo, plasmando mensajes, figuras de los gigantescos, medianos y pequeños animales que existían en aquel tiempo de orígenes, mediante las combinaciones creativas rocosas de un arte divino. Mac también había provisto lugares de agua dulce a orillas de la parte visible de su nave, la isla, y también les dio un contenedor de agua lluvia a sus creaciones. Aunque la creación de Mac especialmente era marina y la vegetación respiraba un ambiente nebuloso. El Dios Tiempo, en su infinito transitar por el todo, entre los pliegues de sus vestiduras traía hacia la Vía Láctea los móviles que transportaban a los dioses que como enormes meteoritos bañados de soles explosivos ingresaron entre las elípticas de los planetas Marte y Júpiter, direccionadas a una familia de pequeños astros. Conti, consciente en aquel tiempo de los peligros que corría su creación, le encomendó al hombre 100 pies ayudar en todos los proyectos de construcción a la especie humana. El hombre 100 pies tomaría de manera responsable la encomienda. Mac, también sabedor de la emergencia que lo llevaría a una discusión intergaláctica con otros dioses semejantes y posibles intervenciones violentas, acordó con su hermano viajar en la nave Serpiente Dorada y dejar en la isla la nave Gris de Roca, la cordillera submarina, como provisión en espera de su retorno. Mac sacó de su nave una roca de especiales cualidades magnéticas, de unos 80 centímetros de diámetro, que un día había tomado del planeta Fotón.
padre del grupo de pequeños planetas hacia donde ahora se dirigiría. Una aleación de roca y hierro que sería la insignia de su promesa de retornar a la isla. Puso 4 piedras pequeñas en señal de los 4 puntos cardinales y la llamó el ombligo del mundo. Los 4 puntos cardinales que señalaba eran el símbolo del principio de su misión a la hora de repartirse el trabajo creador con otros dioses en aquel universo distante de donde había partido alguna vez hacía millones de años. Los dioses que se oponían a la creación de nuevas divinidades llegaban de otros universos más antiguos también. Tenían muchas reservas con las nuevas creaciones universales y la principal misión era destruir aquellos 5 planetas, custodios de la creación humana que el dios Conti había creado en el sistema solar. El planeta Fotón era parte de aquella familia de planetas. Estaba habitado por seres inteligentes superdesarrollados y gran parte de la preocupación de los dioses más antiguos era que esta especie había desarrollado la energía termonuclear y si llegaban a utilizar por alguna razón aquella fuerza, podría resultar en una acción altamente destructiva con efectos colaterales intergalácticos. Los antiguos dioses desconfiaban y se reservaban el derecho de libre albedrío. Temores que también involucraban a la primera y original especie humana en el planeta azul. Las formas y naturaleza de vida inteligentes en Fotón eran de acuerdo y sujetas a la temperatura máxima de su acercamiento al Sol, es decir, de su perihelio. Su piel era muy parecida a la superficie de las rocas, en un tono negro azul grisáceo. Eran en la generalidad de un alto aproximado a 3 metros o más en su adultez y muy robustos. Los fotones no tenían formas refinadas, eran rudos, constructores de grandes edificaciones de múltiples formas del material de su mismo planeta, la Toba Lapili. No había mujeres, su forma de existencia era de naturaleza andrógina y se replicaban a sí mismos de roca toba, y un hálito o soplo de uno de ellos era suficiente para darle vida, ánima, espíritu a todas las réplicas. El planeta Fotón era de naturaleza volcánica, magmática, y su civilización se desarrollaba entre volcanes en erupción, explosiva e incandescente. El Toba Lapili, es decir, toba de cenizas, era el material más abundante en Fotón y no necesitaban del agua. Sus cuerpos eran rocosos, áridos, como su propia naturaleza. Mac y Conti tenían confianza en que aquellas creaciones racionales utilizarían para su bien y sobrevivencia el libre albedrío, como lo hacían los mismos dioses, y que como sociedad sabrían librar las influencias de energías diversas y contrarias que pudieran resguardar el equilibrio universal. Así, el demonio Orión, aquel que vivía en la estrella central de la constelación que aún lleva su nombre, o constelación del cazador, padre del impostor Kamak, tenía mucho que ver con la tenencia y acumulación de la energía termonuclear y había dividido a la civilización en 2, porque para que la energía funcionara era necesaria la contradicción entre 2 o más grupos, los que peleaban por todo y los que no peleaban por nada, en contrarias creencias para que hicieran uso de aquella fuerza. Los que peleaban por todo habían adoptado la posición dominante y habían desarrollado y acumulado la energía termonuclear, mientras que los otros, los pacíficos, los que no peleaban por nada, estaban siendo dominados y sometidos, resistiendo a las presiones más altas. Los dioses antiguos
Sabían que los que estaban siendo dominados se habían cansado de las situaciones de provocación de los que peleaban por todo y que estaban realizando operaciones estratégicas para terminar con aquella situación, lo que sería tan grande provocación para que los que peleaban por todo pudieran usar la energía termonuclear para destruirles. Cuando el Dios Tiempo concluyó la paciencia de los seres dominados en aquella civilización, los dioses antiguos entraron en sus naves ígneas incandescentes en la elíptica, entre llamas de reactores, soles que les acompañaban como fieles guerreros, al mismo tiempo que la serpiente dorada, la nave intergaláctica de Mac y Conti, cruzaba en el camino del ejército de los dioses para contenerlos. La gigantesca serpiente dorada, que de sus enormes fauces expelió miles de kilómetros de polvo cósmico, hizo que los antiguos dioses perdieran de vista el objetivo. El Dios Tiempo parecía detenerse en la batalla. El polvo cósmico muy lentamente despejaría el espacio. Los dioses antiguos quedaron suspendidos en la escasa gravedad ambiental que parecía una eternidad, el descenso del polvo en el espacio sideral. Dentro del planeta Fotón, la pugna entre los que pelean por todo y los que no pelean por nada se había recrudecido, y los que no peleaban por nada se habían separado de los otros, cesando toda actividad de trabajo forzado. Orión, aprovechando las circunstancias de ánimos encontrados, tomó su báculo, proclamándose Dios Rey, estableciendo su poderío en aquel astro, situándose como mediador y consejero de los dos bandos. Orión tenía una inmensa curiosidad por conocer de cerca aquel invento de los que peleaban por todo, la energía termonuclear, a cuya imagen adoraban por considerar la manifestación física del poder total, desconociendo e ignorando una situación de riesgo y peligro. Mac y Conti descendieron a Fotón y encontraron a su creación pétrea dividida en dos bandos: los dominados, trabajando en asuntos de sobrevivencia propia, y los dominantes en trabajos de mantenimiento de los contenedores de energía termonuclear. Cuando toda la comunidad que habitaba Fotón vio a los cielos, se encontraron con imágenes de nubarrones que contenían entre polvo cósmico naves intergalácticas sobre ellos, suspendidas como en una fotografía que muy lentamente se desplazaban entre la polvareda. No pasó mucho tiempo para darse cuenta que aquellas naves habían llegado por una fuerte razón. Orión, entonces, veía cercano el momento en que vería los efectos de la radioactividad de la energía termonuclear en acción. Las condiciones estaban dadas. Mac y Conti comprendieron que aquellas circunstancias no eran parte de los resultados esperados que les habían motivado a crear la especie que habitaba Fotón, pues el objetivo habría sido la prolongación de la vida. Más allá de considerar que tal vez habían cometido error, concluyeron que el libre albedrío era un asunto muy sutil y altamente delicado, y que en el proceso evolutivo para el desarrollo emocional e inteligente de las especies racionales todavía quedaba mucho por andar. La civilización creada en el planeta Fotón era de naturaleza muy diferente a la del planeta azul. Aquellas eran formas de vida inteligentes muy resistentes a las altas temperaturas, y su composición natural era como de aspecto rocoso, gigantes que parecían de piedra. El desarrollo de la energía termonuclear realmente expresaba un grave error de cálculo físico-matemático
En tales condiciones, los días estaban contados para Fotón. Cada vez que Fotón, en su viaje por el espacio dentro del sistema solar, se acercaba considerablemente al Sol, llegaba a temperaturas muy altas. Y en esas proximidades de calentamiento se exponían en riesgo planetario al haber acumulado la suficiente energía termonuclear como para provocar la destrucción de su propio mundo. Aquella situación hizo que Mac y Conti retornaran al planeta azul con un grupo de habitantes de Fotón. El grupo de los que no peleaban por nada. Aquel que los que peleaban por todo amenazaban con destruir. Los que trabajaban en favor de la vida. En una operación de rescate, aquella civilización fue transportada por sus dioses en la gran serpiente dorada, que desplazándose por los cielos fue llevada a la isla del planeta azul, parte de la nave de Mac. Conti y Mac de inmediato retornaron a los acontecimientos que estaban sucediendo en Fotón. El polvo cósmico arrojado por la serpiente dorada a su llegada a Fotón lentamente despejaría el espacio sideral, y los dioses que esperaban ubicar sus objetivos pronto atacarían sobre la familia de pequeños planetas. No fue necesaria la intervención de ninguno de los dioses contra la inminente autodestrucción del planeta Fotón. No hubo intervención defensiva por parte de los dioses, que ya retornaban. La explosión fue vista y escuchada en un estruendo y ensordecedor ruido por Mac y Conti, a una distancia en la que no tuvieron más que hacer que desviarse en la serpiente dorada a un planeta más allá de Plutón y estacionarse en la espesura de una franja nevada del sistema solar. Mientras tanto, los dioses de los universos más antiguos, que inesperadamente fueron sorprendidos por la autodetonación de aquel planeta, maniobraron sus naves de una forma irregular por las ondas expansivas, pero efectiva para intentar migrar del lugar desconcertados. En aquel instante, el hombre 100 pies, encontrándose en la cima de una montaña desértica contemplando el cielo estrellado, vio desaparecer en los cielos una estrella que hacía pocos minutos había estado brillando con un intenso color azul. Y supo que su Dios creador estaba en un cielo cercano en algún asunto de su implicancia. El demonio Orión tenía a su orden en los secretos huestes demoníacas que ya se encontraban al pendiente de los movimientos de las naves que recién se habían hecho presentes. Al momento de la explosión se dieron a la persecución de los dioses que habían llegado de los antiguos universos comandados por el mismo Orión, porque pensó que aquellos dioses tenían que ver con la explosión y destrucción de su nueva posesión, el planeta Fotón. De la descomunal explosión incandescente partieron miles de pedazos que en el sistema solar quedaron deambulando, enfriándose en forma de esteroides, restos que aún navegan orbitando entre Marte y Júpiter. Sin duda alguna que los universos guardan entre la vida y sus espacios cementerios de astros que por una u otra razón finalizaron su historia, como en el caso de Fotón. Boto y el hombre pájaro estaban en constante comunicación con su creador Mac. Al momento de la explosión de Fotón, ellos estaban en una de las cuevas del acantilado. Habían encendido el fuego y entre sombras y luz se miraron a los ojos y supieron que su Dios creador estaba librando asuntos celestiales. Ambos ya habían observado a los visitantes que recién habían llevado. Mientras tanto,
Los dioses que habían llegado de los más antiguos universos tuvieron que resistir la contingencia de las hordas de Orión, cuyo enfrentamiento se dispersó en el sistema, dejando aislados a Mac y Conti, quienes, habiéndose desviado, ya se encontraban más allá de Plutón, en el planeta que Conti bautizó en honor a su hermano Makemake. La diosa Kil, el planeta azul y demás astros del sistema se estremecieron, como si alguien había sacudido un lienzo de tela. Los planetas restantes, hijos de Fotón, 4 en total, a la muerte de su padre, en su orfandad, perdieron mucho de sus facultades energéticas, aquellas energías que junto a la diosa Kil harían mucho por la tribu del planeta azul. Aquella batalla duraría algunos milenios, y los dioses Mac y Conti ahora debían esperar mientras encontraban la oportunidad de retornar al planeta azul para atender asuntos pendientes. Pero cada día la batalla se extendía en condiciones agrestes, visibles e invisibles. Al paso de algunos años, sin Conti, la tribu estaba a merced de las acechanzas de Kamak y sus 1000 serpientes. Para tranquilizar a Kamak, aquellos nómadas le erigieron un templo de adoración a consejo del hombre 100 pies. Así, Kamak les hacía rendir tributos como sacrificios de animales para alimentar a sus serpientes y otras veces con vidas humanas para saciar sus ansias carnívoras y de poder. Todo aquello era desagradable para la tribu, pero no había más forma para que Kamak les permitiera continuar con la obra que Conti les había encomendado. Kamak reclamaba y discutía con el hombre 100 pies y la tribu por las construcciones que estaban realizando, pues no les encontraba sentido. El hombre 100 pies siempre le decía que todas aquellas obras eran para él, y así, andando por la vida, realizaron obras que, vistas desde lo más alto de las montañas, se asemejaban a figuras de pájaros, monos, peces, gente y hasta la figura del mismo hombre 100 pies se encontraban vistos desde las alturas. Por aquellas montañas desérticas se realizaba un trabajo artístico que implicaba alto contenido de la física y las matemáticas, encaminadas por un único gusto estético, el de su Dios. También habían elaborado exactos controles de tiempo, réplicas de algunas constelaciones para el estudio de los cielos. La civilización fotónica en la isla, sabiendo que la temperatura del planeta azul no estaba a su favor y que su vida sería más corta, se puso en acción y, como era la costumbre en su planeta de origen, tomaron la nave de Toba de Mac como material de trabajo y, como excelentes escultores, se autotallaron en figuras pétreas para dejar testimonio de su paso por el planeta azul. El rostro vivo de los ancestros, los Moai. Aquellos visitantes que llegaron de Fotón hicieron buena relación con el hombre pájaro y Boto, el felino pez y pájaro. El planeta azul en general se convirtió en un lugar de visitas, tanto de demonios como de dioses, que circundaban la galaxia en el marco de la guerra que se libraba entre ellos. Aquella tribu sureña se acostumbró a las convivencias y experiencias con diferentes especies extraterrestres, a las cuales en sus diversas formas contemplaban sin ningún prejuicio. Andando Kamak libre por todas las montañas provocando terremotos, algunos miembros de aquella tribu observaban el mar con la ilusión de poder ir más allá, mar adentro, mas no imaginaban cómo sería la experiencia. El grupo de primitivos humanos que soñaba con ir mar adentro le confesó aquel secreto a su protector, el hombre 100 pies.
quien comprendía muy bien aquellas inquietudes y despojándose de todo apego, habló con el Señor del mar en búsqueda de ayuda para ellos. Acariciando aquella nueva idea de ir hacia una nueva forma de vida, por varias generaciones fueron construyendo lugares impresionantes como aquellos templos que hoy se conocen como Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Machu Picchu, Líneas de Nazca y muchos otros templos en honor a sus adorados dioses, con la idea fija de volver a encontrarse con ellos algún día. Estaban seguros que ese retorno era inminente. Los dioses cumplirían su promesa. La destrucción del planeta Fotón causó grandes pérdidas durante muchos años y generaciones. Las energías protectoras tenían dificultad para llegar al planeta azul. Las energías del sistema solar se habían debilitado, afectando a la Pachamama y a su esposo Pachacámac. La gran diosa Kili y el señor del mar batallaban con enormes tempestades que tenían que calmar. Había sequías, feroces tormentas que arrasaban con todo. La siembra de alimentos cada vez era más difícil. El clima presentaba adversidades y muchos de los trabajos agrícolas se echaban a perder. De generación en generación, los humanos primitivos heredaban experiencias y pensamientos a sus hijos de cómo habían vivido al lado de los dioses, a quienes, a su vez, continuaban por tradición adorando y esperando. Adorando y esperando. El Señor del Mar, con ayuda de su gran familia, hizo una gran embarcación para viajar más al sur de la costa y traer un grupo de humanos a la isla, como ya lo había conversado con el hombre 100 pies. Pronto el Señor del Mar emprendería el viaje para rescatar de Cámac a la tribu primitiva que deseaba conocer mar adentro. Y acompañado de un enorme cardumen de hombres y mujeres peces, viajaron hasta las costas cercanas de la Antártida. Cámac, que nunca descansaba, tuvo la visión de la proximidad de aquella gran embarcación, lo que motivó un acercamiento a la costa con todas sus serpientes, mientras que el hombre 100 pies esperaba y observaba desde la montaña cómo gran parte de la tribu, humanos amados, se preparaban para partir. La escolopendra humana estaba hecha para las áridas montañas andinas y se quedaría al lado de quienes continuarían las obras que Conti les había encomendado. Al llegar Cámac a la playa de donde partirían los humanos, las montañas todas juntas temblaban a cada uno de sus pasos, provocando movimientos telúricos. El grupo de humanos avanzaba hacia la costa a pesar de la amenaza entre derrumbes y grietas que se abrían en la tierra a su paso. Cámac, que era más grande que un tiranosaurio rex, se posicionó frente a los humanos sacando sus aterradoras garras y mostrando sus enormes colmillos. El hombre 100 pies, atento, seguía aquella experiencia desde la montaña sin ser visto. Al momento que saltó emergiendo del mar la diosa Medusa, aún más gigantesca que Cámac, tanto que a ella le pareció un simple gatito y de un tajo se lo tragó. Ante la escena, el hombre 100 pies quedó atónito. La Medusa llamó a sus serpientes con llanto y quejido de madre, a lo cual las serpientes acudieron engañadas porque aquella madre no les perdonó la vida. Se las comió a todas. Tenía mucha hambre. Luego se cortó el cabello y también comió su cabellera serpentina. La Medusa, después de la descomunal e inesperada comida, se zambulló en el mar
bajando hacia las profundidades de los mares gélidos de la Antártida, mientras el hombre cien pies seguía mirando sorprendido. Los miembros de la tribu ya se encontraban a la espera de la embarcación que por el horizonte asomaba. Asustados por lo que habían experimentado, deseaban aún más abandonar el lugar. Habían perdido algo muy importante: el miedo. Desde la montaña, el hombre cien pies observó la llegada de la magnífica y gran embarcación que el Señor del mar les había construido, observando cómo sus amados humanos iban con la ayuda de las criaturas mitad peces y mitad humanos, hasta perderse de su vista en franca retirada, sin decir un adiós, no más un suspiro que salió de la profundidad de su corazón. Pasaron otras generaciones de tranquilidad después de la desaparición de Kamak y sus 1000 serpientes. Los humanos continuaron construyendo en la espera del retorno de sus dioses originales. Debo contar que la medusa cayó en enfermedad mortal después de tragarse a Kamak. Al mismo tiempo, Kamak moría de frío en digestión y nunca más se supo de ellos. El grupo tribal que transportó el Señor del Mar con sus hermanos pronto se adaptarían a la isla triangular, hogar nuevo de la civilización fotona, el hombre pájaro y Voto. Los más recién llegados a la isla colaboraban con los fotones replicando sus figuras, enterados de la importancia que tenía para ellos la preservación de sus imágenes, la prolongación de su existencia física y espiritual. Asimismo, bajo aquella expectativa, también los humanos se replicaron a sí mismos e incluso una mujer se replicó, asunto muy humano, no de andróginos. Los fotones conocían muy bien las propiedades energéticas de la toba, pues ésta contenía potentes ingredientes minerales para los cultivos que darían frutos y semillas a los humanos para una gran mejora física. Plantaron en la cantera parte de la nave de Mac, la gran mayoría de sus réplicas pétreas, con el fin de fertilizar la isla para bienestar de los humanos. Así también los fotones, con la ayuda de los humanos, transportaron muchas de sus figuras, las cuales subieron en plataformas de piedra a orillas de la isla y ciertos lugares como señales de dónde encontrar agua potable, con la mirada hacia el interior de la isla para protegerles. Acostumbrados los humanos de aquellos tiempos a ver formas diversas de creación, demonios, dioses y otras formas de ingeniería genética, no les fue extraño encontrarse con el felino, pájaro y pez. Tampoco el encuentro con el hombre pájaro, a quien le rindieron adoración al presenciar todas las hazañas y disciplinas que éste realizaba. Era su más cercano referente, ver a un hombre volar. Sin duda, les pareció extraordinario, algo que jamás ellos podrían hacer. El hombre pájaro y Voto les enseñaron a nadar. Pues bien, en ese transitar de dioses y demonios por el planeta azul, también hubo envíos energéticos desde el planeta Makemake, que llegaron a insuflar buen ánimo a los humanos para ayudarles a resistir en las construcciones que realizaban con tanta devoción y sacrificio. Tanto en la cordillera continental como en la isla, eran energías esporádicas debido a tanta interferencia celestial, pero al fin, de alguna manera, los dioses se hacían presentes en espíritu y los humanos podían sentirles, percibirles. Así también, en aquella policromía de ingeniería genética comenzó a expandirse la reproducción de nuevas especies, pero esta vez entre dioses, demonios y humanos. La guerra en la galaxia tenía una proyección de avance hasta la galaxia hermana, Andrómeda, expandiéndose no solo en tiempo, sino también en participación, pues ya la humanidad también participaba, procreando
otra clase de criaturas. Las mujeres parían de los demonios y también de los dioses, especies que tarde o temprano estarían al servicio de los ejércitos demoníacos o angelicales dioses. Entonces, estando así las condiciones, el planeta azul rompió en llanto de tristeza y el dios de la niebla, en sus tonos más oscuros, ocultó al Padre Sol y a la diosa Kil para protegerles. El planeta azul lloraba sin parar por aquella tragedia universal, y cuando sus lágrimas terminaron, todo él estaba cubierto de agua. El hombre sin pies había podido conducir a una pareja de humanos a un pico montañés tan alto que casi tocaba el cielo para poder sobrevivir. Allí, los humanos escaparon de la muerte. Así, el hombre cien pies murió de frío. Mientras tanto, Mac y Conti tuvieron que participar en la batalla, dado que el planeta Makemake también fue atacado en el marco de la expansión de la guerra. Entonces, poco a poco, con el pasar del tiempo, comenzó a descender el agua en el planeta azul. La diosa Niebla fue descubriendo al Padre Sol y a la diosa Kil, quienes a su vez fueron develando muy lentamente aquellas construcciones pétreas que emergieron a la claridad como la sonrisa del planeta que mostraba su anciana dentadura pétrea. De un receso en la batalla, Conti escapó por un instante al planeta azul como un rayo de luz para traer hacia el planeta al que cambia el mundo, para activar aquel proyecto de vida, y con los sobrevivientes de la catástrofe construyeron Machu Picchu. El último enviado por Conti fue el que viene de tierras lejanas para decir algo, y su gran mensaje de resistencia fue: retornaremos. Mientras que en la isla de aquella gran inundación ninguna humanidad sobrevivió. Solo quedó el testimonio visible de aquella civilización que llegó de Fotón, los Moais. Cuando en tiempos modernos la isla fue descubierta por indígenas Rapa Nui polinesios, luego llegaron españoles, franceses y otros. Siempre se preguntaron, ¿cómo hicieron estos monumentos? ¿Quiénes eran estos gigantes? Pues no pertenecen a la historia de ninguna de estas culturas más recientes. Las culturas son transportes vivientes de nuestra historia, y cuando no encontramos explicación acerca de algo, la imaginación puede ser una tabla salvadora. Ahí está la creación de Mac, manifestada en felinos marinos, especies que vuelan sobre los océanos, hombres y mujeres en cardumen en los fondos oceánicos, hombres que hoy surcan los cielos, los hombres pájaros, osados y atrevidos. Lo maravilloso es poder tocar, aunque sea por un instante, el don de la vida, abrazarle, amarle mientras tenemos la oportunidad de experimentarla. He tenido el agrado de contarles este pequeño cuento, parte de mi historia, de mi comunicación constante con Mac. Yo soy la isla, parte de la cordillera marina de Nazca, la nave interestelar de Mac. Los dioses volverán.